Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Mire, estuve meditando y pensando qué es lo que podría, o de qué es lo que podría hablar, le preguntaba yo al Señor. Y Dios me hizo sentir aquí cuando los espías, ¿no es cierto?, estaban ellos en pleno, ¿no es cierto?, en el desierto. Ya la ley se había entregado y por lo tanto Moisés quería saber cómo era la tierra de Canaán, ya que él, ¿no es cierto?, no la había pisado y por lo tanto solamente conocía referencias de cómo era la tierra, y por lo tanto él, para poder, ¿no es cierto?, saber en qué condiciones se encontraba todo aquel lugar, mandó espías para que esos espías fuesen y reconociesen la tierra y ellos volviesen con noticias para poder tener una mejor visión de lo que él y todos los que estaban con él pudiesen tomar alguna resolución referente a cómo el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel tendría que entrar a tomar posesión de la tierra de Israel en Canaán. En el capítulo 13 de Número, en el versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así, dice, les parecíamos a ellos. Era lo que pensaban ellos. Entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel, el capítulo 14, pero estoy leyendo el 1 y ahora estoy en el 2, y se quejaron contra Moisés, dice, y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijeron a todos, dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, dice, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra a caer a espada? Dice, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Hacer una pequeña oración. Padre Dios, te rogamos, pedimos, Señor, que tú tomes dominio y guíe, Dios eterno, todo lo que se va a hablar. Tu Espíritu, Señor de los cielos, tome dominio de mi vida, de mi mente, de mi boca. Todo lo que salga, Señor, sea para edificación de lo que van a escuchar, y haya, Dios eterno, en su corazón alegría y gozo, Señor, para tu gloria. Bendice, Señor, mi vida, úsame como instrumento y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Miren, el pueblo de Israel, en un momento determinado, cuando Saúl estaba, ¿no es cierto?, haciendo estaba él reinando, hubo un momento en que los filisteos se acercaron y trajeron un campeón, y el pueblo de Israel había caído de la gracia a través de Saúl no obedeciendo a Dios. Y dice que en un lugar de un monte se puso el pueblo de Israel, y el otro monte se puso en los filisteos, y bajaba durante 40 días, ¿no es cierto?, un gigante que se llamaba Goliat, en cual llegaba a la planicie y gritaba contra Israel. Todos los días, 2 veces al día. Hombre, hermano, tenemos que pensar que cuando está abajo y cuando uno abre la voz, el eco se siente fuerte y sube el eco hacia arriba. El temor del pueblo de Israel fue tan fuerte al mirar a ese hombre, y ellos contemplarlo, cómo él difamaba o decía cosas contra el Dios que ellos amaban y contra sus vidas, era de temer. Y por lo tanto el pueblo de Israel desfallecía.
al mirar aquel espectáculo de aquel hombre, ¿no es cierto?, que se sentían ellos como pequeños, como langosta. Nadie quería ir él todos los días decía que Saúl le mandase a alguien para que pelease con él, y si él lo vencía, ellos serían sus esclavos, y si no, ellos serían esclavos de los israelitas. Por lo tanto, se tenía tanta confianza, había tal orgullo, tanta soberbia en él, que sabía que no había ningún hombre en el pueblo de Israel que se le hiciera frente para poder derrotarlo a él. Se sentía con una seguridad y una convicción tan grande, tan carnal era, que se sentía superior a cualquiera que se le enfrentase. Y todos los días desafiaba, todos los días. Descendía. Y todos los filisteos miraban y se reían. 40 días. Y el pueblo de Israel desfallecía. Desfallecía. Hasta que Dios dice que el padre de David, Isaí, dice que tomó a David, que estaba cuidando las ovejas, para que le llevase alimento a sus hijos y saber cómo ellos estaban, porque él sabía que estaban en un lugar, ¿no es cierto?, en cual estaban a punto de luchar contra los filisteos. El padre quería tener noticias de sus hijos y por lo tanto tomó a David, hizo que se llevase pan y llevase tortilla de higo y también queso para poder darle al capitán y también a sus hijos y saber cómo ellos estaban. Y por lo tanto David vino a aquel lugar y lo primero vio que contempló el temor de aquellos hombres en cual llegaban a desfallecer. Muchos empezaron a huir. ¿Por qué? Porque fue terrible el espectáculo. El pueblo de Israel, en una lucha abierta, más con ese hombre, sabían que iban a perder. Pero ¿por qué Saúl no se prestaba para la lucha? Había una tal cobardía por lo que Saúl había hecho, que el pueblo de Dios tuvo temor. Dios puso temor, miedo. Mandó un espíritu de miedo para que se apoderase de todos. Y David dice que en un momento determinado, al mirar a aquel hombre que salía contra ellos 2 veces al día y la forma de expresarse, David dijo, ¿no es cierto?, yo iré. Todos conocemos lo que pasó. David dijo a Saúl, dijo, mira, tú vas a ir. ¿Tú qué edad tienes? ¿Crees que te puedes enfrentar con él con esta edad que tú tienes? Y David dijo, mira rey, mi padre me manda a cuidar las ovejas y cuando viene el león, yo voy contra él, le abro la quijada y le rebato la oveja y lo mato, y cuando viene lo mismo. Porque Jehová el Señor, así como me entregó sus animales en mis manos, así también me entregará ese filisteo en mis manos. Porque el Señor peleará por mí. Era tan la convicción que tenía, porque el poder de Dios reposaba en David, mas no en el pueblo de Israel ni en Saúl. ¿Por qué? Porque David estaba siendo preparado por Dios en un lugar de soledad, en un lugar en cual solamente el ganado y la ave de rapiña, ¿no es cierto?, el zorro, el oso, el león, la serpiente, vagaban en aquellas praderas. Y Dios preparó su vida. Y él fue y enfrentó la situación. Dios lo preparó para vencer, no para ser vencido. Amén, sí, Señor. Y cuando Dios llegó a David y Saúl quiso ponerle su traje y David dijo que no, es porque David era tal la confianza en Dios, no la soberbia, confianza. Es el amor que traspasó de Dios para darle tal convicción. Se apoderó de él el Espíritu Santo. Y él fue y se enfrentó a aquel hombre. El pueblo de Israel, cuando Moisés quiso saber el lugar
cómo era aquel lugar. Solamente él había recibido lo que muchos viajantes le habían dicho cómo era la tierra de Canaán. Por eso que al cumplir, antes de morir, el deseo de Moisés era ver la tierra. Y Dios le dijo, sube al monte. Dios no quiso que entrase porque hubo un problema entre la obediencia de Moisés, ¿no es cierto? Cuando Dios le dijo que hablase a la roca, más la golpeó y Dios no le permitió entrar a tomar posesión de la tierra, ¿no es cierto? De entrar que entrara con todo Israel, para que Israel tomara posesión. No fue él el líder, sino que Dios lo hizo subir al monte, y dice que al mirar, él contempló las llanuras, el pasto y todo lo que Dios se le iba a dar al pueblo. Pudo él contemplarlo. No entró, pero lo contempló. Por lo tanto, cuando fueron los espías a recorrer aquellas tierras para traer noticias y poder, ¿no es cierto?, como dije ya en delante, para poder saber en qué situación, cómo ellos podían enfrentar la situación, el problema que se les iba a presentar, al reconocer todos aquellos pueblos que estaban ahí, para poder prepararse, para poder tener un mejor adiestramiento y saber cómo enfrentar todo lo que se les venía a venir encima. Aquellos hombres, al mirar y al caminar y llegar en algunos lugares, encontraron con hombres grandes, gigantes, en cual la gran mayoría desfallece su corazón, excepto Caleb y Josué, que ellos, era tal la confianza en Dios, que Dios, ¿no es cierto?, los bendijo de una forma tan grande, que ellos por ningún momento y por ningún motivo desfallecieron, a pesar de ver hombres tan grandes en estatura, para poder ellos entrar a tomar. Dijeron, si Dios va con nosotros, ¿quién? Dios es el que nos da la entrada, las promesas de poder entrar y conquistar esa tierra. Dios nos dio ese lugar. Si Dios nos dio, es porque Dios irá con nosotros. Él peleará por nosotros. Malos varones que subieron, dijeron, no podremos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El hermano que tiene una consagración, siempre tratará de huir o rehuir la situación, el problema y la dificultad. Siempre la va a mirar grande. Y la gente que no conoce al Señor, el problema, la situación que está viviendo es grande. Es tan grande que cómo hacer frente a aquello que se le está presentando, en cual lo ve y no sabe cómo poder derrotarlo, porque el problema que tiene por delante es inmensamente, se le hace imposible. Miren, el pueblo de Israel, Santo Dios, al llegar, ¿no es cierto?, José y Caleb, y al llorar y gemir, y estos hombres, miren, dice, y también vieron allí gigantes, hijos de Aná, de la raza de los gigantes, éramos nosotros, nuestro parecer, como langostes, y así les pareció aquello. Miren, y cuando nosotros vimos, o vemos, o leemos, dice que Caleb pide el monte Hebrón, y ahí están esos gigantes. Y con 85 años, él sube y pelea contra aquellos gigantes, 3 hijos de Anac, y los vence, y toma posesión, porque Dios le había prometido aquella tierra, y él entra a tomar posesión de aquella tierra. El pueblo de Israel llora. Dice entonces la congregación, gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. En vez de confiar en Dios, de entregarle su esperanza, su fe. Habían visto cómo el mar rojo se había abierto, habían visto las plagas, habían visto, ¿no es cierto?, una infinidad de
de milagros en cual Dios había hecho para sacarlos de Egipto, ellos todavía seguían desconfiando de Dios. Para terminar, Santo Dios. Dios los castiga y lo hace vagar 40 años por el desierto. Y todos los mayores de 40 años, perdón, todos los mayores de 20 años quedarán en el desierto, y así fue, excepto Caleb y Josué, que son los únicos dos que entran a tomar posesión. Y el lugar que Dios les dio para sentar sus vidas fue Josué y Caleb. Dios les dio posesión a sus familias, a ellos, para que ellos, ¿no es cierto?, tuviesen, ya siendo de edad, para dejarle a sus hijos. Josué y Caleb. Dios, mire, Dios le va a poner muchos problemas por delante, pero si usted confía en Dios, entonces cada problema que se le enfrente confiando en las manos de Dios, usted lo va a superar. David Amén. dice David que vino contra el gigante y no lo miró, no lo despreció en el sentido de soberbia, sino que con una convicción y una seguridad, porque el poder de Dios estaba en él. Dice que va hacia él, dice que con la onda, dice que lo derrota, porque la confianza, Dios mismo iba con él. En las situaciones que nosotros estamos viviendo, y podemos en nuestras vidas tener grandes dolores y sufrimiento, si nosotros confiamos en Dios, Dios hará. Amén. Dios va a hacer Dios lo que hará. tiene que hacer Aleluya. para darnos a nosotros el descanso. Porque así es Dios. Dios nunca va a dejar a sus hijos solos, hermanos, llenos de dolor y sufrimiento, sino que tendrá que darles descanso. El pueblo de Israel le dio descanso por medio de David. David, ¿no es cierto?, por su obediencia, por su confianza en Dios, llegó a ser el rey. Caleb, Josué, ¿no es cierto?, Josué llegó a ser el sucesor de Moisés, y Caleb, ¿no es cierto?, entró a tomar posesión de la tierra donde él pisó. Cuando fue a visitar la tierra, él tomó posesión de aquella tierra. Que Dios los bendiga. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Dios se lo dará. Pero confía en Dios, porque si no confiamos en Dios, entonces de nada sirve que estemos pidiéndole a Dios que Dios nos bendiga con algo que necesitamos. Sea lo que usted esté pidiendo y sea del agrado de Dios, Dios se lo va a dar. Amén. Padre Amén. Dios, Dios de los cielos, Señor de los amados, te agradecemos, te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Bendice tu palabra en cada vida, en cada corazón, y hágase como tú tengas que hacer en cada uno de ellos, como también en nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga.